Hoy en Escuela de Familia hablamos de Internet y en concreto de cómo navegar con seguridad y sobre todo si estamos hablando del público infantil y adolescente que también utilizan todos los dispositivos que tienen acceso a la red. El 5 de febrero es el Día de Internet Segura y por eso hoy vamos a abordar este tema con un experto que ya conocemos de anteriores temporadas y que nos abre los ojos a todo lo que está pasando actualmente. Le doy la bienvenida a Vicente Pardo Alonso, administrador del Aula Mentor en Zamora, maestro y experiencia con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Muy buenas. Sí. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Encantado de estar aquí una vez más con la Liga para hablar de estos temas de, pues eso, Internet, la educación, los niños, los adolescentes, etcétera, etcétera. Como te digo, encantado. Bueno, pues nosotros encantados de recibirte de nuevo. Es un placer. Y además con ese día que tenemos tan próximo, porque es el próximo martes 5 de febrero, Sí, cuando se celebra este día, que ya, si tiene un día es por algo, ¿no? Sí. Internet Segura. Sí, esto surge ya hace unos años. La Unión Europea se preocupa por el tema de la evolución de Internet, la seguridad, porque existe otro día de Internet, que es en mayo, ¿vale? Que eso es aparte, pero luego tenemos el Día de Internet Segura, que se celebra en febrero, siempre a principios de febrero. Este año nos cae el próximo martes y bueno, pues por estas fechas, pues siempre desde el ámbito educativo, desde la Dirección Provincial, pues en los colegios, pues se promueve las actividades para trabajar que los chavales pues se manejen en entornos seguros y trabajen con seguridad o su ocio que tienen en Internet pues lo tengan de una manera segura, trabajando diferentes actividades en el aula, fuera del aula, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante hacerlo? ¿Por qué es tan importante trabajar en los colegios, en los centros educativos? Bueno, pues porque necesitamos educarnos, ¿no? Todos necesitamos la educación es fundamental. Entonces, cuando no sabemos manejar algo, pues podemos estar o tener muchos peligros a la hora de utilizar esos recursos. Entonces, yo lo primero quería contarles, creo que se está viendo en pantalla, la imagen, el logotipo del Día de Internet Segura 2019, que es este próximo martes 5 de febrero, como hemos dicho, y ahí se ve una página web que es www.is4k, bueno, esto viene del inglés, ¿vale? Es for kids, para niños, Internet Segura para niños, .es, ¿vale? Esta es la página que promueve la Unión Europea, que aquí la saca el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ahí cualquier padre que tenga problemas o los propios niños si quieren practicar o los docentes, los maestros que quieran material para poder trabajar la seguridad con sus alumnos, en esa página se encuentran muchos contenidos dirigidos a esos tres ámbitos, al ámbito de las familias, al ámbito de los docentes, incluso al propio alumnado o los propios jóvenes que necesiten o que tengan pues necesidad de adquirir de determinadas herramientas o de determinados procedimientos para poder utilizar pues los móviles, las tabletas, el ordenador con acceso a Internet de una manera segura. Porque pues hay muchas cuestiones que en otros años ya hemos comentado. Sí. Este año, bueno, venimos a hablar un poquito de otros aspectos, ¿vale? Pero bueno, siempre desde el aspecto, desde la óptica de una Internet segura, ¿vale? Intentar que cada vez, pues el uso que se hace de Internet, sobre todo por parte de las nuevas generaciones que vienen haciendo uso de ello, pues que sea de una manera segura. Decías, tenemos que formarnos todos, es verdad, lo estamos haciendo a marchas forzadas entre todos y los peques es que en cuanto llegan a este mundo ya tienen ahí los dispositivos móviles y los manejan que parece que les va en el ADN y nos sorprende muchas veces porque van por delante de nosotros, ¿no? Sí, bueno, y eso es una falsa apreciación muchas veces. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar estas cosas, yo me acuerdo en el año 2010, cuando empezamos a introducir en los centros los dispositivos portátiles, que en aquel entonces eran mini ordenadores, mini portátiles, y claro, íbamos a trabajar con los tutores para formarlos, para que pudieran trabajar con estos dispositivos en el aula y pues trabajar de una manera cómoda y segura, ¿no? Y había muchos miedos, lógicamente, porque claro, de repente, bueno, pues cada alumno tenía un ordenador y podía disponer de él, etcétera, etcétera. Y por aquellos entonces hablábamos mucho de los nativos digitales, cuestión que se sigue nombrando mucho hoy en día. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues es que ves a los niños que los manejan como si fueran una parte más de su cuerpo, ¿no? Con total destreza para moverse por la configuración o acceder a diferentes cosas de los diferentes dispositivos. En poco tiempo le das un dispositivo a un niño y lo sabe manejar perfectamente. Pero
hemos aprendido con el tiempo que esto que llamamos nativos digitales se han convertido en huérfanos digitales. Con esa excusa muchas veces los padres, los docentes, hemos delegado o hemos dejado de hacer función de, hemos dejado de hacer uso de nuestras funciones, que es la de educar en ese uso. Aunque solo sea acompañar y enterarnos qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Cuántas veces he oído a un padre o incluso a un compañero decir, bueno, si es que estos saben más que yo, o es que mi hijo sabe más que yo, y sabe manejarlo perfectamente? Ya, por esa línea de pensamiento hemos caído en aquello de lo que denominamos huérfanos digitales, que es que los hemos dejado solos. Y hay en temas que no nos podemos dejar solos. El próximo día hablaremos de Internet y de adicciones y contaremos que hay temas muy serios en los cuales pues, hay que tener cuidado, ¿vale? Y no los podemos dejar solos. No podemos sustituir el móvil o los dispositivos, no pueden ser los padres de ese pequeño, y además es que es infinito lo que se pueden encontrar. Hay que educar en el uso, hay que educar en el uso. Y por eso estamos hablando de esto aquí, en Escuela de Familia, y vamos a empezar hablando de las edades en las que podemos distinguir a los niños o a los adolescentes y ese uso que va aparejado a cada edad de estos dispositivos que tienen acceso a Internet. Pues sí, mira, si quieres podemos empezar por ahí, podemos contar, bueno, yo, claro, como maestro, pues me voy a ir a la línea educativa, ¿no? Y entonces, si quieres, podemos hablar de las diferentes etapas educativas, ¿no? La primera etapa educativa sería la infantil, que eso nos comprende en el sistema educativo desde los 0 años hasta los 6. Hay dos distinciones que podemos hacer, que es de 0 a 3 y de 3 a 6. Pero bueno, si hablamos un poco en general, lo primero diremos que últimamente lo que más se comenta es 0 pantallas antes de los 2 años. Hace unos años, a lo mejor, incluso yo me acuerdo hace 3 años, la primera vez que yo vine aquí a hablar contigo de estos temas, yo siempre he abogado porque me parece que cuanto más tarde, dentro de esta etapa infantil, cuanto más tarde sea la primera aproximación a todo este de Internet, el móvil, la tablet, el ordenador, etcétera, mejor. ¿Por qué? Porque no nos va a aportar grandes beneficios, lo único que nos va a aportar es a lo mejor una sobreestimulación, porque que el niño esté, sobre todo un niño de esas edades, que por eso se dice antes de los 2 años 0 pantallas, porque lo único que le va a aportar es una estimulación bestial, ¿vale? Para un bebé que no necesita, para nada la necesita. Es más, yo no te diría antes de los 2 años, antes de los 3 años, ¿para qué quiero yo que mi hijo esté estimulado con un móvil? Incluso en una situación en la que lo necesito, bueno, pues busco otro estímulo, el típico cuento o el típico juguete, y ya está, que hemos utilizado toda la vida, sí, y que no tiene esa sobreestimulación, que sí tiene la pantalla en la que están saliendo imágenes continuamente, etcétera, etcétera. De hecho, hay un estudio de hace ya muchos años de la Asociación Americana de Pediatría que venía diciendo que era basado en la televisión, porque era cuando no existía Internet, no existían estos dispositivos, y llegaba a relacionar en cierto modo la hiperactividad con, que esto que es algo que tanto se da hoy en día entre los chavales, que durante los últimos años ha ido aumentando mucho la hiperactividad, llegaba a relacionar la hiperactividad con la sobreexposición a la televisión. Y eso estamos hablando ya de hace años. De ahí viene sobre todo eso de que dicen antes de los 2 años 0 pantallas, ¿vale? 0 pantallas porque es sobre todo sobreestimulación. Pero no solo sobreestimulación, es que a estas edades una pantalla, lo que le va a aportar a un niño, yo suelo decir que si quieres apagar a tu hijo, bueno, y es un poco brusco a lo mejor decirlo, pero bueno, si quieres apagar a tu hijo o quieres apagar a un chaval, coge y dale el móvil. Dale el móvil y ya está, ya te deja de molestar, deja de decir nada, deja de comentarte, deja de lo que sea, ¿no? Vale, ¿por qué? Pues porque se pone a mirar lo que sea en el móvil, que es lo que le gusta, y ya está. Pero claro, eso no es bueno a determinadas edades, ¿vale? Entonces, por eso, en estas edades no es conveniente, en la etapa infantil,
cuanto más tarde, Mejor, muchísimo mejor. Mejor, si ¿Vale? no, eso, estamos sobreestimulando, que es contraproducente para el desarrollo normal de cualquier bebé. Estamos hablando desde los 0 años, de 0 a 2 años, hasta los 2 años es lo que se recomienda, que 0 pantallas, cuanto más lo alarguemos, mejor, hasta los 6, más o menos. Porque el segundo dato que te quería decir, que es el sedentarismo, va a provocar que mi hijo, en vez de estar trotando por ahí, dando saltos, jugando, que es lo propio de un niño de esa edad, va a estar sentado con su tableta o con su móvil sin moverse, sin inmutarse. Eso provoca sedentarismo, que nos va a provocar otro tipo de problemas, ya no educativos, pero sí de salud. Sí. Y al final en la educación también tenemos que trabajar esos aspectos de la salud. Así que cuanto más tarde mejor, 0 pantallas, y eso nos implica a nosotros también guardar muchas veces los móviles. Sí, aunque bueno, ya sabemos que todo esto es la teoría y luego la práctica es bastante más complicada, pero bueno. ¿Quieres que sigamos con la siguiente etapa? Sí, siguiente etapa. Vale, pues la siguiente etapa sería, si hablamos del sistema educativo, estamos hablando de la etapa de primaria, entonces nos vamos desde los 6 hasta los 12 años. Bueno, yo en este caso te voy a hacer un poco de trampas, ¿vale? Lo voy a alargar hasta los 14, ¿de acuerdo? Lo que era antes, ¿no? Sí, lo que era antes la EGB. El colegio. Efectivamente, que era desde primero de EGB hasta octavo de EGB, los 14 años. Bien, ¿por qué te lo alargo? Bueno, pues te lo alargo porque los 14 años, en cuestiones legales, marca una barrera muy importante, ¿vale? Tanto en la ley del menor como en la ley de protección de datos, a un menor de 14 años está muy protegido, ¿vale? Tiene una especial protección por esas dos leyes, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. Entonces, por eso quiero hacer la barrera en los 14. Bien, entonces, obviamente, incluso en el sistema educativo, en el cole, en el instituto, va a empezar a hacer uso de todos estos dispositivos. No de un móvil en un principio, pero sí a lo mejor ya es un centro en el que trabajan con tablets, en algún momento, en algún aula, en algún curso de esa etapa educativa, o simplemente tienen ordenadores, como tenemos todos en casa, con lo cual van a hacer uso de ellos. Y es conveniente que poco a poco y gradualmente pues, se vayan haciendo al uso de las nuevas tecnologías, porque es imprescindible, porque es que las van a necesitar en el día a día. Tú lo sabes, Eva, necesitamos las nuevas tecnologías, sí, ¿no? Sí, hoy en día no podemos vivir sin ellas, de una u otra manera, pero no podemos vivir hoy en sin día ellas. Son fundamentales, con lo cual, pues el sistema educativo está para educar para la vida, no solo para aprender matemáticas, que también son para la vida, ni para aprender lenguaje, que también es para la vida, pero para muchas otras cosas, como es el uso de las nuevas tecnologías. Y hoy en día se hace desde una manera totalmente integradora, es decir, incorporamos todas estas herramientas digitales para trabajar todos esos otros contenidos que también hay que trabajar, ¿vale? Con lo cual, pues de una manera gradual, pues hay que ir haciendo un acercamiento, ¿vale? A lo largo de esos años. Bueno, y por último nos vamos a la última etapa, ¿no? Que sería de los 14 en adelante, ¿vale? ¿Qué podemos decir aquí? Pues que nada, que ya muchas veces nos vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, con que los chavales de 15 años tienen su propio móvil y tienen su libertad, dentro de la libertad que le dan sus padres, obviamente, para utilizarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí ya todo lo que hayamos hecho bueno antes, pues se verá reflejado. Y todo lo que hayamos hecho malo también, desgraciadamente. ¿Cuáles son los dispositivos de los que estamos hablando? Porque aludimos siempre al móvil porque es lo que llevamos en el bolsillo y lo que prácticamente tenemos todos, pero también hay más, hay ordenadores, hay tablets. ¿Cuáles son todas la gama de dispositivos? Tenemos el ordenador, ¿no? ¿Vale? Tenemos los móviles, efectivamente, que hemos dicho que hoy en día pues, es un aparato que todos tenemos y todos utilizamos. Tenemos tabletas, ¿vale? Que ahora nos detenemos en ella, y incluso tenemos más cosas que se conectan a Internet. Cada día hay más aparatos que se conectan a Internet. Ya tenemos por ahí aspiradores que se conectan a Internet, tenemos frigoríficos que se conectan a Internet, sí, de todo. Pero los chavales tienen dos herramientas de un uso habitual que se conectan a Internet, que son las consolas. Hoy en día cualquier consola moderna se va a conectar a Internet para jugar en red, etcétera, etcétera, y los chavales hacen mucho uso de ello. Tenemos las televisiones. Está ocurriendo que con los nuevos usos de Internet y, bueno, y la aparición de Internet y todas estas cuestiones, los chavales cada día consumen menos televisión. Al uso, sí. Antes era el problema que se traían los padres con sus hijos adolescentes de
que apagues la tele, vete a estudiar, estas cosas que me decía a mí mi madre, ¿no? Y seguro que a ti también te decían en casa. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en día ya no existe tanto ese problema. Existe el problema de que quites el móvil, deja de hacer lo que estás y ponte a hacer todas esas tareas que tienes que hacer, ¿vale? Pero bueno, sigue existiendo el ordenador, la tele, y ahora se conecta a internet, que es todavía por lo que se quedan un poco enganchados a lo mejor con la tele los adolescentes. Eligen lo que quieren ver muchas veces la tele, a través de la tele, porque está conectada a las plataformas. Ahí está el secreto de internet, que es que ya no dependo de lo que me ponen, sino que cojo yo y elijo. Eso es. Y eso es un poco problemático cuando hablamos de una mente no formada todavía, para saber qué es lo que tiene que escoger o lo que no, o estar preparado para poder ver cualquier tipo de contenido. Bueno, y por último, los relojes, ¿vale? También en estos relojes modernos, digitales, que tenemos hoy en día, que estos últimos años se han puesto de moda, y bueno, ahí también hay que tener en cuenta que podemos tener aliados, porque hay relojes que nos pueden venir muy bien como padres, para tener un pequeño control de nuestros hijos. Ahí hoy en día se comercializan relojes que permiten que nuestros hijos tengan un medio por el que llamar, que va a ser ese reloj, autónomamente, no conectándose al móvil, sino de manera autónoma, y que bueno, pues pueda haber una comunicación, y que esa comunicación sea con un control, no que sea totalmente abierta como podría ser con un móvil, que puede llamar a cualquier lado o hacer cualquier cosa, no, con un determinado control. Bueno, con lo cual, también en estas herramientas el padre y la madre lo que tienen que ver es que lo pueden utilizar como un aliado, muchas veces. ¿Hay alguno que sea peor que otro o depende siempre del uso que le demos? Ni peor ni mejor, depende del uso que le demos. Yo lo que yo veo, basado en mi experiencia y en el uso de todos este tipo de dispositivos a lo largo de estos años, es que lo mejor, cuando nosotros queremos dejarle un dispositivo a nuestro hijo para que lo utilice, a nuestro hijo o a nuestra hija, yo lo que tendría es un dispositivo específico para el uso de mi hijo o mi hija. Si me lo puedo permitir, pues compro una tableta, por ejemplo, que es un dispositivo de un tamaño razonable, porque claro, si hablamos del tamaño de la pantalla de un móvil, pues es un dispositivo de una pantalla bastante pequeña porque yo, si voy con mi hijo de 8 años a un restaurante, vamos a poner una situación, ¿no? Y entonces, claro, preveo que tenemos una reunión familiar. Yo sé que mi hijo no va a poder aguantar las 3 horas que vamos a tener allí de comida, como es normal, ¿no? Sí, no le interesa lo que hablamos. Claro. Cuando estamos en casa, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, oye, venga, pues ala, le pongo un poco la tele, o cojo y se pone a jugar con sus juguetes, que tiene 20 juguetes que le atraen, y o se va a la habitación, o se juntan todos los niños que hay en la habitación, no hay problema, estamos los adultos en un espacio, los niños en otro, estamos en nuestra casa, no hay problema, es un ambiente controlado, pero claro, en un restaurante estamos molestando, nos está molestando a lo mejor a nosotros, esos 2 críos que están ahí perturbando, porque están cansados, es lógico, no le podemos pedir el comportamiento de un adulto, y además están molestando a los demás, y no queremos que molesten. Entonces, bueno, venga, pues cuando ya veo que se ha cansado mucho y que ya no puedo parar aquello, cojo y digo, mira, pues he traído la tableta que tengo preparada, y la tengo preparada con una configuración específica, cuidando la seguridad de ese dispositivo para que no pueda entrar un malware, para que no pueda visitar determinadas páginas, para que no ocurran cosas inesperadas, que salte una publicidad que no quiera yo que salte, porque sale un contenido inapropiado para esa edad que tiene mi hijo o mi hija. Entonces, siempre la recomendación es, si me lo puedo permitir, pues en vez de dejarle mi móvil, que además, volvemos a decir, es una pantalla muy pequeña, vamos a ver, a lo mejor forzar la vista, bueno, pues un dispositivo de un tamaño un poco más mayor, unas 10 pulgadas, que suele ser el tamaño de una tableta, y así lo tenemos, pues por lo menos, más controlado. ¿Vale? Veíamos antes además una imagen, bueno, pues de una tableta, de una tablet, ahí está, más o menos normal, ¿no? Que nos da la versatilidad de hacer muchas cosas, no es tan pequeñita como un móvil, y bueno, pues se ve perfectamente por adultos y por los peques también. ¿Es bueno o es malo que durante estas edades, claro, hemos hablado de etapas, ¿no?, escolares, sí, estén conectados a internet? Hablábamos que cuanto más alarguemos el que no vean las pantallas, hasta los 6 años, pues sería lo recomendable. Sí. Pero, ¿a partir de los 6? A partir de los 6 a los 14, que decía antes la segunda etapa,
ese acceso a Internet debería de estar muy regulado, ¿no? Sobre todo cuanto más temprana sea la edad, pues más regulado, más controlado. Es muy importante la comunicación con nuestro hijo, es decir, esto de coger y dejarle el dispositivo y olvidarnos, porque como ya está tranquilo, ya me olvido de él, no me tengo que preocupar, no, tengo que seguir preocupándome. Por eso te comentaba esto de la tableta, especialmente configurada para el uso de mi hijo o mi hija, porque así me puedo despreocupar más. No es que me pueda despreocupar, totalmente, obviamente, pero me puedo despreocupar más, puedo estar más tranquilo de saber que está configurado y, hombre, va a ser difícil que aquello pues se escape a nuestro control, que siempre se va a escapar a nuestro control en algún momento. Algo sí, Yo me acuerdo cuando, como te decía antes, cuando empezábamos en el 2010 con aquel programa en las escuelas, pues los tutores eran los primeros que estaban bastante atemorizados con, como te comentaba antes, con que cada alumno tuviera un ordenador y ¿cómo voy a controlar a todos? Y bueno, lo primero que hay que ser realistas es que no le podemos poner puertas al campo. Podemos poner normas, podemos poner salvaguardas, podemos coger e intentar configurar el dispositivo, pero siempre aquello se puede escapar a nuestro control, pero si estamos al lado y estamos un poco atentos, pues el problema lo vamos a poder solucionar rápidamente. Si lo dejamos y nuestro hijo se ha ido para allá a su habitación y está con el dispositivo y lleva 1 hora y media y no dice ni mu, uy, sospecha, algo pasa cuando un niño está en silencio. Vamos, como con los juguetes, ¿no? Si de repente no lo escuchamos, es que está pasando algo. Ha pasado, algo malo. Alguna trastada está preparando. Pues en Internet lo mismo. Claro. Hablamos antes de tener la tablet preparada y preguntarán algunos padres, ¿pero cómo hacemos eso? Vamos a un experto, a un informático, nos lo preparan, lo podemos hacer de forma, bueno, pues con todos estos tutoriales que encontramos por Internet. Pues mira, por ejemplo, como decíamos antes, la página esa, is4k.es, en esa página tenemos un apartado para padres y vamos a encontrar información que nos va a ayudar. ¿Vale? El INCIBE también tiene un portal del internauta y en ese portal del internauta pues hay diferentes perfiles, hay un perfil de padres y madres y hay mucha información de todo de este tipo, de cómo puedo configurar un dispositivo para el uso de mi hijo, qué herramientas puedo utilizar. De todas maneras, en la charla que tendremos el próximo día vamos a incidir un poco más en este tema y podemos dar una serie de consejos de aplicaciones, de configuraciones, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar un poquito. Muy bien. Pues Vicente, pues hablamos la semana que viene. Vamos a recordar esa página web, www.is, quédense en la cabeza con Internet segura, IS, 4 con número y K, que es for, ya saben que for es 4 en inglés, y la K de kids, de niños, así que is4k.es. Ahí podemos encontrar mucha información y seguro que nos va a ser muy útil y también actividades, ¿no? para poder ponernos al día con todo esto. Pues muchas gracias, nos vemos en una semana. Gracias a ti, venga.